Acá, para continuar, en esta unidad vamos a ver control y prevención de infecciones. A las enfermedades infecciosas tenemos que controlarlas y prevenirlas, diagnosticarlas y tratarlas, ¿sí? Como serían los 3 pilares. Lo primero que tengo que hacer es evitar que ocurran o controlar la diseminación, hacer diagnóstico y hacer tratamiento. Entonces, para controlar y prevenir las infecciones tenemos como herramientas la vigilancia epidemiológica. ¿Se acuerdan en la clase de epidemiología? La ley de denuncia obligatoria, la 15.465, que son enfermedades que justamente de declaración obligatoria, y el circuito que habíamos visto de vigilancia continua para tomar conductas era esto de diagnosticar, informar los casos y tomar una acción. Aislamiento. El aislamiento del paciente es poner una barrera entre la fuente, que sería donde está la reproducción continua del microorganismo, y el sujeto susceptible. El lavado de manos, los guantes, las gafas, las batas, las mascarillas son medidas de aislamiento. También pueden ser habitaciones de aislamiento. Pero ponerse guantes es una barrera que va a aislar la infección, el agente que pueda estar en el paciente, y la mano del personal que lo asiste, o al revés, por ejemplo. Lo mismo con las batas. O sea, son métodos de barreras donde justamente ponemos una barrera entre la fuente, que es donde está el microorganismo, y el sujeto susceptible. El sujeto susceptible puede ser el paciente, puede ser el personal que lo asiste también, ¿no? La quimioprofilaxis, es decir, profilaxis es protección. Quimio sería química, o sea, protección química serían los antibióticos, antisépticos, antimicrobianos. Inmunoprofilaxis, las vacunas, los sueros, las inmunoglobulinas, sería, o sea, la prevención ya sea por agentes químicos como fármacos o por vacunas o sueros con anticuerpos preformados. Y las normas de bioseguridad. Todas estas cosas van a hacer evitar la infección, prevenirla o controlarla. Lo mismo que les vengo diciendo, interrumpir la cadena de transmisión en cualquiera de sus pasos es la base para prevenir y controlar las infecciones. La limpieza, la asepsia, la antisepsia, la desinfección, la esterilización, el lavado de manos, el manejo correcto de los fluidos biológicos, todas las precauciones universales que ahora en un ratito vamos a ver, y otras que son específicas. Las universales se usan siempre, las específicas se usan según la forma de transmisión. Educar, concientizar, la vigilancia, el reporte de casos, la quimio y la inmunoprofilaxis, la bioseguridad, la política de aislamiento. Todo esto, todas estas cosas van a tratar de romper la cadena epidemiológica en distintos pasos. Cuando yo suelo preguntar, les doy un ejemplo, un caso clínico o cómo se transmite una determinada infección, cómo haría como personal de enfermería para controlarla, muchos ponen lavado de manos. No es lo único. Todo esto y mucho más se puede hacer para controlar la infección, siempre que actúe en uno de los eslabones. Si ustedes ven la cadena epidemiológica o de transmisión, si uno aplica la asepsia, la antisepsia cuando va a atender al paciente, la corta. Si se lava las manos, la corta. Otra manera de cortarla es esto de la vigilancia y reporte de casos. Para eso se está haciendo todo lo que se está haciendo con el COVID-19, con el continuo reporte de casos, es para elaborar planes con esos datos estadísticos. Entonces, la bioseguridad, que es un punto que les digo que es acá para interrumpir la cadena de transmisión. ¿Qué es la bioseguridad? Es un conjunto de normas y medidas que van a prevenir
el riesgo laboral. ¿Para qué? Para que el trabajador trabaje justamente en una forma segura, ¿sí? Para que el procedimiento que uno hace no atente en la seguridad propia del que está trabajando. Los principios de la bioseguridad son la universalidad, el uso de barreras y la eliminación del material contaminado. Universalidad significa que son medidas que se van a tomar siempre, para todos los pacientes, para todos los trabajadores, para el personal de todos los servicios. El uso de barreras es para evitar justamente la exposición directa con secreciones, sangre, fluidos, ¿sí? Por ejemplo, el camisolín, ¿qué hace? Evita que que la secreción tome contacto con el cuerpo, con la ropa de trabajo. Las cofias con el pelo, los guantes con las manos. Son barreras para evitar que la sangre o cualquier fluido, sea vómito, deposición, orina, tome contacto con el trabajador, la secreción del paciente. Y después otro es cómo elimino yo ese material contaminado, ¿sí? ¿En dónde lo voy a eliminar? ¿Cómo lo voy a adecuar para el depósito? Las precauciones universales y medidas estándar entonces se aplican siempre a todos los pacientes. Esto hace que reducir la tasa de infección. Se aplican siempre y sistemáticamente, o sea, todo el tiempo. Evitar el contacto con la sangre o con cualquier secreción, fluido, líquido biológico, cuando tenemos que... ¿Por qué sistemático? ¿Por qué general? Porque yo no puedo suponer que un paciente es sano o esté infectado. Para nosotros, todo material, toda muestra, cuando digo muestra es todo lo que yo saco del paciente, el fluido, la orina, la materia fecal, el vómito. Yo tengo que pensar siempre que esa muestra está infectada, que hay un patógeno ahí. Y manejarme siempre como si estuviera un patógeno. Si yo pienso que el paciente está sano, no me voy a cuidar, no voy a cuidar el resto. O sea, para nosotros todo es potencialmente patógeno, independientemente de la condición del paciente. Aunque el paciente entre por una cirugía, yo tengo que pensar que toda su secreción puede tener un microorganismo. Porque no lo sé, porque puede ser un paciente con HIV. Fíjense lo que pasaba al principio de los primeros casos de COVID. Entraban por una cirugía y a los 5 días empezaban con síntomas de COVID. El personal no se cuidaba porque, total, había entrado por una cirugía. Ahora, como la circulación comunitaria es tan alta, ya todo paciente que entra a una institución de salud se lo trata como si tuviera. Entonces, el personal de salud se cuida y así se baja la tasa de infección por COVID, ¿no? O sea, para nosotros, independientemente de por qué entra el paciente, hay que pensar que toda secreción es patógena, es decir, potencialmente patógena, quiere decir, puede transmitir una infección. El lavado de manos es una medida eficiente y de bajo costo, como habíamos en el capítulo de infecciones intrahospitalarias van a ver, o ya vimos, no sé en qué orden estamos, disminuye a la mitad las infecciones, ¿sí? El lavado puede ser social, higiénico o quirúrgico. Esto lo ven bien en uno de los capítulos y lo ven bien en otras materias también. Y el manejo de desechos y de objetos cortopunzantes, como los desechos. Hay una medida especial en estos contenedores, ¿sí? No me tengo que distraer cuando estoy tirando, por ejemplo, una aguja. No tengo que volver a ponerle la tapa a la aguja porque ahí hay riesgo de pincharse. Todo esto es un entrenamiento y se tiene que hacer siempre. Otro, el uso de... O sea, estamos en las medidas de bioseguridad, ¿sí? Entonces, el lavado de manos es una, cómo manejo los desechos cortopunzantes, las agujas, las lancetas, el bisturí,
Bueno, algunas cosas se van a tirar, lo que se recupera para su lavado y esterilización también tiene un manejo especial. ¿Dónde lo pongo? En una bandeja especial, pero siempre se hace de la misma manera. Ahí lo más importante es no distraerse. El uso de guantes, bueno, guantes hay muchos de un solo uso, porque pueden ser estériles o no. Lo que van a hacer es a proteger al paciente y al personal sanitario. Al paciente lo protegen del personal y a la inversa, al personal del paciente. Van a actuar justamente como barrera, pueden ser de nitrilo, de vinilo, de látex, se descartan, siempre que los vamos a usar deben estar íntegros, no pueden estar rotos, y estoy poniendo una barrera entre mis manos y la sangre o lo que toque del paciente, los fluidos, la orina, por ejemplo. Tienen que ajustar bien a la mano, no pueden quedar flojos, no pueden quedar grandes porque pueden entorpecer la maniobra y ser peligroso. Si yo, por ejemplo, voy a sacar sangre con un guante que me queda grande, después cuando hago toda la maniobra de sacarle el lazo o lo que sea, se me puede enganchar, puedo terminar pinchándome, por ejemplo. A veces en algunos casos se puede utilizar doble par, por ejemplo en quirófano, para proteger más. Para el personal de limpieza, los que lavan todo el material que se reutiliza, se usan unos de mayor, que sí son de un solo uso y son más gruesos y se recuperan lavándose de una manera particular. Siempre tengo que cambiar guantes entre paciente y paciente y entre objetos y paciente, ¿sí? Y luego que retiro los guantes, se hace lavado de manos. Entre paciente y paciente, o sea, yo no voy a revisar a un paciente y con los mismos guantes reviso al otro, porque ahí estoy transmitiendo la infección de uno al otro y al segundo le estoy generando una infección intrahospitalaria. Les vuelvo a decir que no sé si ya en el orden que si ya vieron esa clase o la vamos a ver, pero recuerden esto. El segundo paciente, si yo con los guantes que atendí al primero atiendo al segundo, ese paciente se está infectando dentro de la institución de salud y eso es compromiso y responsabilidad del sistema de salud. Después, bueno, las batas y camisolines también van a evitar la contaminación del torso, del cuerpo y de los brazos. Hay de distintos tipos según el riesgo. Hay unas que son como la típica de tela quirófano que se desecha. Hay otras que se llaman hidrorrepelentes, que repelen el agua. Eso es porque, por ejemplo, las gotitas de agua de la respiración o sangre, es como si fuera impermeable esa bata. Las mascarillas, barbijos o respiradores, lo que va a hacer es evitar justamente el contacto del microorganismo que venga de nariz, boca, garganta, ¿no? Y que entre por la misma vía. Pueden ser quirúrgicos o los famosos N95 que habrán escuchado nombrar ahora con todo el tema del COVID, que es para partículas más chiquititas. Las gafas, las máscaras y otras medidas de bioseguridad incluyen la ropa de cama, residuos, limpieza, cómo se transporta a los pacientes. Acá les quería mostrar lo que se conoce como equipo de protección personal. Esto es una parte muy importante dentro del capítulo de bioseguridad. El equipo de protección personal es justamente personal, es propio de cada uno. Esto es un barbijo quirúrgico, el N95. N95 es porque filtra aire y retiene el 95% de las partículas. Esto sería la protección ocular, antiparras, las máscaras, las máscaras protegen toda la cara, las antiparras los ojos, estas son las gafas, los guantes, el camisolín, a ver qué les puse acá. Es muy importante saber ponerse el equipo de protección personal, cumpliendo ciertas normas, por ejemplo, dónde ato la bata, cómo me la ato, porque después cuando sacamos el equipo de protección personal, también podemos
contraer la infección que queríamos evitar. Esto es muy importante ahora en todo el manejo de infección por COVID. Uno de los motivos del aislamiento fue preparar al equipo de salud, entrenarlo en esto, colocarse en el orden correcto y de manera correcta el equipo de protección personal cuando uno va a asistir al paciente COVID o cualquier infección, pero ahora estamos con esta infección que como es respiratoria, es muy importante la protección de ojo, nariz y boca. Bueno, uno asiste al paciente y después al sacárselo también hay un procedimiento adecuado. Porque si, por ejemplo, yo me sacara primero los guantes y después la bata, con mis manos estoy tocando la bata que puede tener secreción y después me puedo infectar. Entonces se sacan en orden adecuado. Acá están los equipos de protección de salud. Esto se los puse de la página de la Sociedad Argentina de Infectología, que a la vez está tomado de la OMS, ¿sí? Por ejemplo, hay distintos niveles según la exposición que uno va a tener con el paciente. Si está en contacto con el paciente, pero no tiene riesgo de exponerse con los fluidos corporales, o si hay riesgo de fluidos corporales, o si hay aerosolización. Por ejemplo, el personal de terapia que va a entubar o el personal de laboratorio que procesa las muestras para el diagnóstico tienen el N95, por ejemplo. Depende la tarea que voy a realizar, es el equipo de protección personal que se usa. Les estoy poniendo el punto en COVID, pero es para cualquier infección esto. Y estas son otra medida de bioseguridad importante. Bueno, este es el símbolo de riesgo biológico o biohazard. Y otro punto importante es cómo transporto las muestras. En el sistema SISTED es un sistema normatizado, ven que tiene el triple envase. El tubo primario es el que contiene la muestra, por ejemplo, de sangre, de orina o respiratoria en el caso de COVID-19 o de una gripe o de... La muestra del paciente va en un tubo primario que la contiene. Después va en un tubo secundario. Esta es para 1, 2, 3, 4, 5 tubos. Esta es para un solo tubo. Un refrigerante y un tercer envase. Esa es la medida correcta. ¿Por qué? Porque si se derrama la muestra del tubo primario, la contiene el secundario. Y uno toca el tubo terciario, no toca el primario que tiene, cuando llega la muestra, el personal que la traslada, no está en contacto con el tubo que tiene la muestra que se puede derramar o que la persona que lo preparó por ahí lo tocó con el guante mojado, ¿sí? Esto ya lo vimos. Bueno, y estábamos hablando de las medidas universales y estándares, y después hay otras que van a ser según de las vías de transmisión. Obviamente, si la infección es respiratoria, voy a usar barbijo, gafas, todo lo que entre por mucosa respiratoria o conjuntiva, voy a protegerlo. Ahora, si es por contacto, directo o indirecto, el guante. Depende cómo se transmite, hay medidas exclusivas para la transmisión, pero lo que vimos antes es universal. Y otra cosa importante es las políticas de aislamiento. Separar al paciente que tiene una enfermedad infectocontagiosa en habitaciones individuales con recomendaciones según la enfermedad. Por ejemplo, cuando empiezan los primeros casos de dengue, el paciente positivo para dengue, que tiene dengue, lo aíslan o lo ponen en una habitación y lo rodean con un tul. Como se transmite por la picadura del mosquito, de esa manera impedimos que el mosquito lo pique y a su vez transmita. Eso es una medida de aislamiento particular para esa transmisión de esa infección. ¿Se entiende? Siempre tiene que haber una política institucional, o sea, la institución tiene que tener protocolos por escrito de cómo aislar a los pacientes. Y las barreras físicas
acuérdense que se van a poner siempre entre el reservorio y el paciente o entre los pacientes y los sujetos susceptibles. ¿Para qué? Para disminuir la probabilidad. Aislar, o sea, es poner una barrera física entre el que está infectado y el que no. Básicamente eso. Las medidas estándares son las que se aplican a todos los pacientes. A mí no me importa porque entró el paciente, yo tengo que pensar que su muestra es infecciosa, ¿sí? Y actúo. Yo no puedo manejarme con una aguja pensando que el paciente está sano, porque puede tener una hepatitis, un HIV. Tengo siempre que pensar que las muestras que estoy manejando, orina, sangre, líquido cefalorraquídeo, todo es potencialmente patógeno y tengo que actuar conforme a eso, siguiendo las medidas estándares. La que les decía, ¿dónde tiro la aguja? En el descartador. ¿Dónde voy a tirar la muestra? En el tacho de bolsa roja. ¿Voy a reencapuchar una aguja? No, nunca. Siempre me voy a lavar las manos después de que me saque los guantes. Eso se hace siempre. Después, de acuerdo a la infección, algunas infecciones particulares se usan algunas normas que no se usan siempre. Pero lo que les decía antes, las universales se usan siempre. Entonces, las estándares se aplican siempre. Siempre vamos a combinar esas precauciones universales y el manejo de todo lo que sea fluido. Y después, medidas específicas según las vías de transmisión. Si es aérea por gota, que caen o quedan en suspensión, voy a usar barbijo. Si es por contacto, los guantes, por ejemplo. Si es por punción, ¿qué medidas voy a utilizar? Siempre que yo conozca la vía de transmisión, la puerta de entrada y la de salida, voy a poder evitarla a esa infección. Les quiero mostrar, esto es una cabina de seguridad biológica, es como si fuera un gabinete, un dispositivo, como si fuera un horno, digamos. Este es un vidrio, tiene un motor que toma aire del ambiente, lo filtra y mantiene un flujo, lo que se llama flujo laminar. Lo pueden consultar en física, pero es un flujo estable que mantiene un área limpia y segura de trabajo para proteger tanto la muestra como al personal que está operando. Así se trabaja ahora cuando estamos haciendo diagnóstico de COVID en el laboratorio. Tenemos este dispositivo, acá se procesa la muestra, entonces, y uno con todo el EPP puesto no tiene riesgo de infección. Obviamente hay diferentes tipos según el uso, pero lo que vamos a hacer es poner justamente una barrera entre el personal que trabaja, esto es de laboratorio, ¿no? Entre el personal que trabaja y la muestra. Estamos cuidando tres cosas. La muestra para que no se contamine, al personal que está operando, al bioquímico que está haciendo el diagnóstico y al medio ambiente, porque de esa manera no estoy desparramando virus por todos lados. Tiene un filtro particular arriba, este sería así, entra al aire, recircula, se filtra y cuando se genera un flujo laminar, como si fueran, imagínense un río donde se hacen remolinos de agua o en lugar de remolinos el agua va en corrientes paralelas. Bueno, la de corrientes paralelas sería el flujo laminar. Si se hace turbulento, digamos, esos remolinos pueden hacer que el microorganismo salga y se desparrame por la habitación. En cambio acá queda como en un área contenido. Eso después se filtra, después se le prende una lámpara ultravioleta que termina de esterilizar todo. Controla todo lo que pueda ser aerosol, salpicaduras, etc. Bueno, y otra cosa importante que es dentro de la bioseguridad, si hay una exposición, por ejemplo, una persona se salpica con sangre o se corta o se pincha, hay que avisar al superior, notificar el accidente y seguir las normas que la institución dice. Por ejemplo, llamar a la ART, que es el riesgo de trabajo,
Bueno, y después los niveles de bioseguridad. Esto es según el grado de letalidad que tiene el agente. Enfermedades infecciosas, recuerden, tenemos que prevenirlas, diagnosticarlas y tratarlas. Prevenirlas, como les vengo diciendo, conocer la cadena de transmisión para interrumpirla en cualquiera de sus pasos, ¿sí? Después vamos a ver cómo se diagnostica y cómo se trata. Y saber la importancia de las infecciones que están asociadas al sistema sanitario. ¿Por qué? Porque el hospital, la institución de salud, actúa como reservorio. Ahí se están multiplicando, replicando microorganismos, ¿sí? Si no vimos guías todavía, es la clase que sigue, no sé en qué orden, pero son las infecciones que se adquieren dentro de la institución de salud. Todo esto que vimos de las normas de bioseguridad y de las barreras universales y estándares o las particulares hacen también a prevenir estas infecciones dentro de la institución de salud.